Vamos a suponer que hace 100 años una persona queda en coma y se despierta hoy, aquí en este lugar, en este mundo en el que vivimos actualmente, y en vez de ver los medios de comunicación habla con vosotros. Y os pregunta, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo va el mundo? ¿Qué le responderíais? Y estamos en un momento bastante complicado, con muchísima tensión. Precisamente las últimas semanas, prácticamente el inicio de 2025, ha sido un no parar. Así que lo que le diría es, agárrate que vienen curvas. Joder, vaya cuerpo se le quedaría, ¿no? Si te dijera, oye, ¿qué curvas vienen? ¿Dónde tengo que estar atento? Bueno, yo creo que en este momento, es decir, si nos preguntas, ¿dónde estamos? Ahora, nosotros vivimos en Europa, estamos en Europa y ahora mismo tenemos un problema enorme, ¿no? Porque por un lado tenemos una administración en Estados Unidos que ha dicho, oye, mira, no quiero saber nada de vosotros, paso de vosotros, encargaros de vuestros problemas. Pero claro, es que al otro lado de Europa tenemos a un señor que dice, oye, que parte de Europa es mía o al menos quiero controlarla, ¿no? Y en medio estamos nosotros, ¿no? Entre unos y otros estamos nosotros. Entonces, ahora mismo, ¿qué problemas tenemos? Pues bueno, yo creo que tenemos un problema de una amenaza seria. Una amenaza, oye, los gobiernos de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia, de Polonia y de las 3 repúblicas bálticas, incluido el ejército alemán, están diciendo, hay un riesgo serio de que haya una operación de guerra híbrida de gran calado o incluso una intervención de guerra convencional en los próximos años por parte de Rusia en territorio OTAN. Con lo cual, claro, si te están diciendo los servicios de inteligencia y los servicios de análisis que tienes este peligro, lo primero que tienes que hacer es prepararte. Primer problema. Segundo problema, tenemos una economía en Europa que va de pena. O sea, Alemania, que tradicionalmente era ¡wow! Alemania, el motor alemán. Bueno, 2 años en recesión, este año parece que también en recesión, y la industria cayendo a plomo. Los últimos 5 años, prácticamente un 15% abajo la producción industrial. O sea, y las noticias de Alemania es cierre de fábricas. Volkswagen está muy afectada, ¿no? Por ejemplo, y otras muchísimas empresas están cerrando fábricas y están despidiendo a un montón de trabajadores y anunciando recortes masivos en Alemania. Entonces dices, por ahí vamos mal también. Luego tenemos un tema de energía. Un tema de energía que dices tú, la energía lo mueve todo, ¿no? Al final no importa si hablamos de inteligencia artificial o de hacer tornillos, necesitamos energía. ¿Y qué ha ocurrido en Europa? Que nos habíamos hecho muy cómodos con un suministro ilimitado de gas ruso que nos llegaba por tuberías muy barato, eso se ha acabado y ahora tenemos unos precios de la energía completamente disparatados, prácticamente los más caros de todo el mundo. Con lo cual, claro, las familias están ahogadas, las empresas no son competitivas, las fábricas, pues dicen, muchas veces tienen que parar la producción porque no tienen capacidad de hacer frente a los costes energéticos. Tercer problema. Cuarto problema, ya hay unos cuantos, ¿eh? Ya van. Cuarto problema, el envejecimiento. O sea, Europa ya hace mucho tiempo que se está convirtiendo prácticamente en una sociedad muy anciana, muy envejecida, con todos los problemas que ello implica, de dependencia, de salud, de pensiones. Es decir, y somos la tierra más envejecida del mundo después de Japón. Con lo cual dices, por ahí tampoco vamos bien. Y así podríamos continuar con una enorme lista de problemas. Así que si alguien del futuro me pregunta, pues agárrate que vienen curvas. Pero aparte de problemas, si tuvieras que decir de cosas buenas, ¿qué podríamos destacar de este momento que estamos viviendo? Esa es una muy buena pregunta, porque además yo he cometido el error que siempre se comete en estos casos, que es básicamente ser terriblemente pesimista. Pero claro, como he hecho la pregunta... A ver, también le estás hablando a una persona de hace 100 años, que viene de la Primera Guerra Mundial. Claro. Que probablemente, Claro. o sea, en España hace 100 años la gente no tenía retrete. Entonces... No lo tenía. Que bueno, que sí, que estaremos en un entorno complicado, pero que la vida es mucho mejor que antes, ¿no? Entonces... Que no es poco. No es poco, o sea, de hecho es mucho. El salto de productividad, de nivel de vida es que no tiene nada que ver. De hecho, yo hablaba con mi abuelo el otro día y me explicaba que en los años 60 no tenía frigorífico. O sea, ellos cogían y la comida que sacaban de... Comida que muchas veces producían ellos para sí mismos, en modelos de autoconsumo, porque además mi abuelo venía de un pueblo. Es verdad que en las ciudades era algo diferente, pero en los pueblos en los años 60 eran prácticamente tercermundistas. De hecho, es en los 60 cuando empieza a urbanizarse España, donde la gente se empieza a ir a las ciudades, cuando se empiezan a construir un montón de pisos, los famosos pisos franquistas que cuando vamos a cualquier ciudad están todos por ahí y es fácil identificarlos, se construyen a partir de los 60, 70, pero sobre todo por los 70, ¿no? Y es que mientras en Estados Unidos iban con coche, con aire acondicionado, en España no habían frigoríficos. Había en Madrid, como mucho, Madrid, Barcelona, igual País Vasco probablemente, pero que la vida ha cambiado mucho. O sea, se vive muy bien realmente. El problema que tenemos es que existe un gran riesgo de que ese vivir tan bien al que nos hemos acostumbrado, porque la gente sigue diciendo que mal se vive, que mal se está, crisis económica, los jóvenes no se pueden comprar una vivienda. Bueno, es que si hubieses vivido en los años 60, y no te estoy diciendo los 20, te estoy diciendo los años 60, que es mucho más adelante. Igual la casa que podían tener era 4 ladrillos puestos y pintados con cal viva,
donde no habría ni calefacción, donde estarían todos durmiendo en el comedor de su casa, enfrente de una chimenea. Entonces, ha habido un salto muy grande. Ha habido muchos años de paz, por ejemplo. Lo que pasa es que todo eso se puede perder. No sé si tú te acordarás, había como un gran líder que decía, no sé si era Reagan precisamente, que decía que la libertad se da por hecha, ¿no? Como que los pueblos tienen que valorar la libertad y defenderla, porque el pueblo que pierda la libertad probablemente no la recupere, o no la recupere en mucho tiempo, ¿no? Entonces, probablemente lo que le diría a una persona de hace 100 años es: hemos conseguido todo esto, vivimos de forma espectacular. Probablemente ahora mismo una persona promedio en España, no sé si depende del país de Latinoamérica, pero probablemente una persona promedio viva mucho mejor que la persona más rica de hace 100 años. La persona más rica de hace 100 años tenía un cáncer y no se moría. No sé si tendría acceso a ciertas medicinas que tenemos ahora. No tenía un coche. O si lo tenía en una carraca que iba a 20 por hora. Porque además en los años 20, por ejemplo, creo que en Reino Unido el límite de velocidad en la carretera era de 30 por hora. De hecho, eso probablemente explique por qué Estados Unidos ganó en la producción industrial de coches a Reino Unido, por ejemplo. Entonces, le diría eso. Oye, hemos conseguido todo esto. La vida es otra cosa completamente diferente ahora. El problema es que podemos perderlo, ya sea por guerras, ya sea por conflictos internacionales o por el colapso demográfico que eso da para mí es la mayor crisis, muy por encima del cambio climático, por ejemplo. Estoy de acuerdo, pero volviendo a la senda de ser muy optimistas, yo diría otra cosa, ¿no? Es decir, hemos sido negativos. Yo creo que Óscar lo ha descrito muy bien. Lo que ha dicho Óscar es una gran verdad que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Sobre todo los más jóvenes siempre tenemos esa tentación de decir es que nos va muy mal. Bueno, te va muy mal en términos relativos, ¿no? Digo, a lo mejor te va muy mal respecto a la expectativa que tú tenías, pero respecto a lo que la vida hace unas pocas décadas, no. Pero ahora además le diría otra cosa, y es que estamos en un momento, yo creo, de una trascendencia histórica enorme, para bien. Es decir, yo me imagino lo que fue la primera bombilla que dio luz, ¿no? O sea, cuando Edison y toda la industria norteamericana estaban desarrollando lo que es la electricidad, las bombillas, la luz, donde por primera vez la noche ya no era una oscuridad total, ¿no? Estamos viviendo ese momento ahora, como con la inteligencia artificial, por ejemplo, con la robótica. Es decir, ahora mismo estamos prácticamente al alcance de la mano, estamos viendo que se pueden hacer cosas que eran inimaginables hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces estamos empezando en esa nueva transformación económica, política, social, que yo creo que va a marcar historia. Y la estamos viviendo nosotros en este momento. Con lo cual, hombre, ser afortunados también. Eso hay que celebrarlo. ¿no? Claro, hay que celebrarlo.